Bueno, buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a dar comienzo a la charla, Atravesando la Tormenta. Mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido, soy director ejecutivo del IPA, del Instituto Petroquímico Argentino, y bueno, y esta charla la estamos organizando en conjunto con la SICIP, con la Cámara Química y Petroquímica Argentina. Así que bueno, vamos a agradecerles a Ana y a Cecilia la charla que bueno, nos van a dar. Creemos que es un tema muy actual y bueno, y no tan desarrollado en industrias como la nuestra, tan así tradicionales y duras, y creo que nos pareció muy atinado el tema, digamos, de justamente ver en este contexto cómo tenemos que gestionar, motivar y dirigir a nuestros talentos, a nuestros recursos humanos. Así que bueno, me parece que vamos a tener una charla muy interesante, y lo que les pido es que todos silencien los micrófonos y, y que las preguntas que vayan surgiendo me las hagan por chat hacia el final. Si les parece, yo voy a oficiar de preguntador, y voy a ir haciendo las preguntas para hacer un diálogo entre todos y Cecilia y Ana, ¿sí? Así que sin más, les dejo la palabra y la pantalla a ambas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Gabriel, por la presentación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Gondel y junto con Cecilia Mastromarino, como bien dijo Gabriel antes, vamos a estar dando la charla del día de hoy. Bueno, contarles un poco que nosotras venimos hace tiempo realizando consultoría para acompañar a las empresas en todo lo que es gestión de cambio organizacional. Irónicamente, nuestro eslogan, que es "Hoy el cambio es la norma", hoy justo nos está mostrando una cruda realidad. ¿Qué es lo que queríamos decir, ¿no? Hace un tiempo con esto, junto con Ceci, de "Hoy el cambio es la norma"? Y un poco justamente eso, que deja de ser, hoy el cambio es lo común, lo habitual, es lo de todos los días, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos siempre para acompañar a las empresas y especialmente a las personas que componen esas empresas, justamente para estar preparadas para afrontar los cambios, que justo dejan de ser la excepción a la regla, ¿sí? El COVID-19 solo nos vino a mostrar y a poner de manifiesto la urgencia de estar a la altura de las circunstancias en esta ocasión, ¿no? A la hora también de gestionar a las personas. Y nosotros trabajamos para que justamente puedan desarrollar y tener la mayor flexibilidad posible, todo el equipo, todos los colaboradores, todos los líderes, porque siempre hay que afrontar de alguna manera situaciones futuras. Nuestro contexto hoy es bastante complejo, que ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Y tiempo atrás con Ceci nunca nos imaginamos que este eslogan, que lo pensamos bastante incluso, iba a ser el puntapié y donde más nos íbamos a tener que apoyar en estos momentos. Hoy claramente lo trasladamos forzadamente a nuestra vida diaria, que en casi todos los casos incluso se encuentra muy mezclada, ¿no? Tenemos mezclada la vida laboral, con la vincular, con la afectiva, con la doméstica, con la familiar. Y entonces, de alguna manera, la idea es hoy mostrarles un poco este tipo de panorama que nos encontramos al día de hoy en el contexto actual. Ceci, si querés seguir. Sí. Hola a todos. Hola, perdón la demora. Sí. Acuérdense de apagar los micrófonos, así podemos escucharnos todos bien. Bueno, soy Cecilia Mastromarino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, en esta primera les mostramos un poco cómo vamos a organizar la charla de hoy. Primero nos vamos a presentar, les vamos a contar qué es lo que nosotras hacemos. Luego vamos a hablar fundamentalmente del impacto del COVID-19 en lo que es la gestión de las personas y en las empresas. Nuestra propuesta puntual en este contexto, y sí, luego, como bien dijo Gabriel, un último espacio para un intercambio. Igualmente, las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la charla las van anotando en el chat y nosotros las respondemos al final.
Bueno, como bien dijimos, somos Ana y Cecilia. Hace 4 años formamos MG Consultoría, ambas somos psicólogas con un amplio recorrido en diferentes ámbitos de la psicología, pero primero separadas y luego juntas creamos nuestra consultora, que tiene como objetivo hacer una consultoría estratégica de recursos humanos. Trabajamos temas como gestión de cambios, gestión de talento, cultura organizacional, resolución de conflictos. La idea es aportar soluciones, acompañar a quienes lideran los equipos a poder gestionar a sus talentos. Con Ana siempre decimos que toda empresa puede tener el mejor producto, el mejor marketing, la mejor estrategia de negocios, pero que si fallan en cómo gestionan a las personas de su organización, esto tiene un impacto directo sobre la rentabilidad de la organización. A ver, muchas personas lo ven, pero por lo general lo urgente mata lo importante. Y a veces, por más que lo ven, realmente no tienen energía ni tiempo para ocuparse de ellos. Y ahí es cuando recurren a nosotras, para que los ayudemos a repensar y organizarse de esta manera y ver realmente el valor que tiene, porque lo fundamental es ver el valor que tiene la tarea diaria de cada uno y el impacto en ese objetivo final. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que nos diferencia, no? Una de las cosas que principalmente nos diferencia y en los que quisimos justamente diferenciarnos a propósito de otros procesos de consultoría en los que hemos participado previamente o los que hemos visto realizar, es que tenemos un enfoque totalmente personalizado y que gestionamos también el proceso de cambio en conjunto con las personas de la empresa. Y acá es donde hacemos mayor hincapié, porque muchas veces lo que se suele hacer es plantear un panorama, armar un plan de cambio, armar un diagnóstico, pero el problema está que, o se hacen cursos, ¿no?, de capacitación, pero el tema es cuando uno quiere llevar todo eso a la situación cotidiana de su empresa, o a la situación de su equipo, o a la situación de su sector. Y ahí es donde las complicaciones empiezan a surgir, y por eso nosotras hacemos hincapié en esto, en que nosotras justamente lo que hacemos es acompañar e implementar junto con la empresa el cambio. La gente nos suele identificar como aliadas externas a la organización y a los equipos, pero nuestro objetivo siempre es volver a la empresa más eficiente, más eficaz y más rentable. Y habitualmente solemos trabajar para aquellas empresas que buscan redefinir sus objetivos de cara al futuro, y al cambio también constante que les toca atravesar, ¿no? Cada industria tiene su idiosincrasia, esto ya lo sabemos, por lo cual también tiene sus particularidades, y generalmente son empresas que necesitan articular, por un lado, todo lo que es cómo ven la estrategia de su negocio y de qué manera quieren avanzar hacia el futuro y hacia la situación, contexto que les toca atravesar, pero la articulación junto con los equipos muchas veces es compleja. Y en línea general ahí es donde nosotras articulamos, ayudamos en esa articulación. Los problemas, por supuesto, son múltiples, variados, y nosotros elaboramos una propuesta para cada tipo de problema. Bueno, entonces, ahora un poco acá queríamos como graficarles, de alguna manera, cómo vemos que estamos frente a los que hoy nos toca atravesar. En Argentina siempre hubo cuestiones, por supuesto, a tener en cuenta en todo lo que era nivel económico, financiero, burocrático. El empresario argentino sabe muy bien que hay un montón de cosas con las que habitualmente lidia, ¿sí? Esto es un bagaje que todo el mundo conoce y que ya se sabe a la hora de emprender. Siempre se supo de las crisis económicas que tenemos en Argentina, de los vaivenes, y que muchas veces el panorama no es bueno. Pero de alguna manera sabíamos que esto pasaba, y teníamos determinados recursos en los cuales guarecernos de alguna forma, ¿sí? Podía haber lluvia, podía haber tormenta, pero sabíamos dónde pararnos para que nos afecte lo menos posible. Pero ¿qué pasa? Actualmente la situación del COVID nos vino a mostrar como un caos, miles y miles de ambigüedades, miles y miles de incertidumbre, y ahí es donde sentimos que, por lo menos en un comienzo, hemos sentido que no teníamos los recursos suficientes para esta situación. Que siempre teníamos recursos, pero en esta ocasión se nos quemaron un poco, por así decir, los papeles. Y entonces todo esto generó mayor incertidumbre. Porque además otro de los factores que hacía
en todo esto es que no es solo una crisis argentina esta. Esta es una crisis que estamos atravesando miles de países en simultáneo al mismo tiempo. Entonces eso es lo que de alguna manera lo hace tan diferente, ¿no? Tan distinta. Bueno, entonces vamos a intentar desmenuzar esta tormenta en la que estamos viviendo, definiendo un poco la situación actual, ¿no? La situación actual es una situación atípica, pero por 3 características. Porque es adversa, porque es incierta y porque es impuesta. Nadie vivió algo como esto. A ver, obviamente otras generaciones han vivido guerras, pero esto, la verdad, que es una situación totalmente diferente. Y todos estamos aprendiendo a vivir de una manera totalmente distinta, y tenemos un cambio en todos los órdenes y niveles de nuestra vida, en lo laboral, en lo personal y todo junto, y a nivel mundial y a nivel particular de la Argentina. Entonces, por lo general, ¿qué pasa cuando atravesamos situaciones de crisis? Queremos volver a un lugar anterior, ¿no? Un lugar seguro. Pero ¿qué pasa? Los anteojos que teníamos para mirar la realidad anterior ahora no nos sirven, nos cambió la graduación. Y es muy difícil querer, con antiguas herramientas, poder querer que tengan un impacto en esta nueva realidad. Por otro lado, este no es un evento que tiene un comienzo y un fin, y que yo puedo saber que comienza y termina, sino que todo lo que puedo hacer con respecto al futuro son conjeturas. Por más que el COVID haya pasado ya por algunos países, los contextos son distintos y el impacto es diferente. Entonces, esto hace todavía más incierta la situación. Por esto es muy importante que tratamos de mantener nuestro norte, nuestro sentido común, para poder tener un accionar claro y eficiente y poder tomar decisiones adecuadas para nosotros y para nuestra organización, y sobre todo para las personas que gestionamos, porque esto además se ve multiplicado por todos los colaboradores que están en nuestra organización. Entonces, es muy importante intentar encontrar esa seguridad en el sentido común, en asesorarnos, en ser creativos, bueno, y en todas más o menos las recomendaciones que nosotros le vamos a ir dando a lo largo de la charla. Primero y principal, en toda situación, ¿qué tenemos que hacer para poder saber cómo abordarla? Entenderla. Acá nosotros pusimos un poco la figura del mono porque tiene que ver con esta regresión que hacemos cuando uno quiere adquirir un aprendizaje nuevo. Lo mismo pasa con los niños, ¿vieron? Cuando empiezan a caminar, por ejemplo, puede ser que después de los primeros pasos empiecen de vuelta, tengan un periodo por el que gatean. Bueno, necesitamos volver a un estadio anterior para recuperarnos. Acá en realidad vamos a sentir que tenemos ese sentimiento, que somos como aprendices, que estamos viendo todo nuevo. Y para poder entender esta situación, tenemos que, con Ana nos pareció importante diferenciar dos puntos importantes. Que por un lado es un cambio abrupto. ¿Qué características tiene? Opera como un trauma. Un trauma lo que hace es romper nuestra mente. No tenemos capacidad de poder armarnos, o sea, como si nos hubieran dado un mazazo. También podemos seguir viviendo, pero como quedamos fijados ahí. Y además, se va sosteniendo en el tiempo, porque esta situación, por más que haya fases y la cuarentena, no ha terminado, es una situación que se sostiene. Entonces, el impacto que tiene en nosotros, en nuestra mente, y en la mente de nuestros colaboradores es mayor. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de gestionar los equipos. Y otro punto importante tiene que ver con los sentimientos que genera una situación como esta. Que, a ver, los graficamos como que sean por separado, pero pueden darse juntos. Hay personas que van a tender más a tener algunos y otras a otros. Hablamos de sentimientos que son más refractarios del negocio. Personas que se sienten más abatidas frente a esta situación de crisis, sienten tristeza, están paralizados, sienten agobio, no saben cómo reaccionar, no pueden trabajar, están ya quemados antes de que la situación haya comenzado. ¿Qué pasa con esas personas si tenemos colaboradores así en nuestra organización? No tenemos que aplacar lo que les sucede. Hoy más que nunca hay que escucharlos, hay que contenerlos y hay que darles herramientas para poder ayudarlos, para que puedan salir de esa parálisis. Y después aquellas personas que viven las crisis como un motor, como algo que los renueva, que los capitalizan enseguida, que es más, necesitan constantemente situaciones de cambio. Capitalizar esas personas, aprovecharlas. Si no están dentro de nuestra organización, asesorarnos, buscarlas. Es un muy buen momento para la creatividad y hay muchas personas que operan muy bien en situaciones de tanto impacto y tanto cambio abrupto como es esta. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta estos tipos de sentimientos que se pueden dar y los aprovechemos para poder rearmar nuestros equipos de manera óptima. Bueno, entonces, ahora antes de introducirnos en lo que es el tema del home office, que es donde un poco nos queremos también volcar como concepto, queríamos refrescar lo que todos ya sabemos, pero que siempre es bueno tener presente cuando tenemos que liderar equipos o tomamos decisiones para llevar adelante una empresa, ¿no? Y de alguna manera
¿qué pasa? Ya sabemos que las organizaciones no son ni más ni menos que las personas que las componen. La situación de pandemia ha generado un fuerte cimbronazo en las empresas, eso obviamente ustedes lo saben mejor que nadie, que se han encontrado en situación de tener que cambiar y modificar sus formas de funcionamiento. Algunos ejemplos claros son cómo se organizan las tareas, ¿sí? De manera, algunas empresas tuvieron que hacer totalmente remotas las tareas, de un momento al otro, de un día para el otro, de forma inesperada, capaz empresas que no tenían este sistema ya incorporado parcial o totalmente, y que no están, de alguna manera, pudiendo continuar con su producción de manera óptima, ¿sí? Entonces, de alguna forma, están como peligrando. Otras empresas también que tienen que sostener el formato presencial, a pesar de toda la situación que estamos atravesando, donde no pueden quedarse en sus casas a trabajar, ya sea por el tipo de producto que realizan, por el tipo de empresa a la que se dedican, la industria, y entonces tienen que aprender a gestionar el riesgo de contagio e infección de sus colaboradores, porque obviamente un colaborador cuando tiene que ir a trabajar en una situación así, pone todo sobre el tapete de alguna manera y reevalúa, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de salir a trabajar a una empresa donde de alguna manera está poniendo en algún punto de su cabeza en peligro también su propia familia? Cada vez que uno sale, sabe que es un potencial peligro. Entonces, de alguna forma son empresas que si no han elaborado bien o trabajado bien la cuestión de la fidelización, ¿sí?, de sus colaboradores, estas personas a la hora de tener que salir y enfrentarse con toda la situación de poder ser un posible contagio o riesgo de contagio para su familia, obviamente se retractan bastante. Entonces es todo muy complejo, las empresas que han tenido que seguir sosteniendo el formato presencial. Tenemos también personas que han quedado solas, ¿sí? Organizaciones donde muchas de las personas que trabajan, sus colaboradores, han quedado solos, aislados en su casa, o que no están pudiendo generar el sustento adecuado. También hay familias que se han tenido que reorganizar, teniéndose que ocupar de todas las actividades que antes posiblemente podían terciarizar o delegar o ocuparse otras personas para que los ayuden, ¿sí? Hoy en día las familias están posiblemente con, o por lo menos en un comienzo seguro, han quedado con la tecnología bastante deficitaria, ¿sí? Entonces de repente la familia se empieza a encontrar toda junta, 4 o 5 miembros de la familia teniendo o que trabajar o que hacer clases virtuales, cada uno con su necesidad, con su dependencia. Y entonces son familias, esas familias son nuestros colaboradores también, ¿no? Son las familias de nuestros colaboradores, que de repente no pueden pensar solo en su trabajo. Y por otro lado, entender que de alguna manera cada persona representa una situación particular, que es diferente, y que la gran mayoría de las veces no la conocemos. Entonces, de alguna manera, como sugerir, ser muy precavidos a la hora de dictaminar un juicio de valor. No pararnos, porque lo hemos escuchado millones de veces con Ceci, no pararnos en el concepto de que la gente es vaga, o es aprovechadora, o es egoísta. Tratar de salirnos de eso, ¿sí? Evitar todo lo que es el juicio de valor, por lo menos para abrir el panorama a entender que posiblemente desconozcamos un montón de información sobre estas personas que trabajan para nuestra empresa, para nuestro equipo, para nuestro sector. Entonces, tratar de evitar eso. Y dicho esto, entonces, vamos a pasar a la página siguiente, y un poco vamos a adentrarnos en todo lo que es el concepto del home office, ¿no? Por un lado, bueno, en sintonía con lo que venimos hablando, ¿a qué conclusión llegamos? Que esto que estamos haciendo cada uno hoy no es home office. No nos engañemos, no querramos ver lo que no es. O sea, esto que trabajamos desde casa no es el home office. Lo que hacemos sí es trabajar en una cuarentena, desde nuestras casas, con las tareas del hogar también que tenemos que realizar, según sea cada caso, con la familia, con los hijos, con las tareas de los hijos, desde la compra del supermercado.
todo eso es lo que hoy estamos haciendo. Es un conjunto que nos agarra en nuestra casa, pero no es el concepto de home office, que es por lo que antes se daba como beneficio en una empresa, ¿no? Antes siempre se pensó el home office como un beneficio para el empleado, perdón. Entonces, no es que nosotros estemos favoreciendo al personal ni a nuestros colaboradores. Nosotros estamos tratando de hacer lo que estamos haciendo todos, que es trabajar desde nuestras casas. Entonces, de alguna manera tenemos como que ser muy cautelosos a la hora de impartir los lineamientos. Y esto no significa no darlos, por supuesto que sí, que hay que darlos, pero de alguna manera sí tener en cuenta que hay que entender que el otro se está manejando en un contexto diferente, entonces nos conviene ayudarlo a que esa persona pueda encontrar una forma de trabajar en su casa que sea efectiva y productiva. Entonces, es importante, sí, sostener un horario laboral lo mejor que podamos. Muchas personas nos cuentan y nos dicen que se les complica el establecer como el horario, ¿sí? de antes, como que hoy trabajan 24/7, y eso claramente en el corto plazo puede ser muy tentador, ¿sí? Porque las personas siguen respondiendo por las razones que fueren, pero la realidad sabemos que en el largo plazo nos puede traer muchas complicaciones. Y algunas de las preguntas entonces que nos podemos ir haciendo, los que lideramos equipos o los que estamos impartiendo de alguna manera tareas al resto de los sectores, como para empezar a pensar si lo que estamos haciendo con nuestros colaboradores es un home office realmente efectivo y productivo. Tratar de ver si están administrando bien los tiempos, si están pudiendo dar cuenta de qué es lo que hacen, en la manera en que lo hacen, si están llegando a los objetivos, ¿no? Muchas veces el quehacer cotidiano, esto del urgente mata lo importante, no nos permite evaluar a cierta distancia cómo están trabajando nuestros equipos. Y es fundamental porque ya pasados los meses que están pasando de esta situación, la realidad es que estaría bueno poder parar un segundo la pelota y tratar de ver con mayor objetividad si estamos pudiendo hacer las cosas, no ya solo como un salvataje, sino con un poco más de base, de sustento, ¿no? Sobre lo que estamos trabajando y cómo estamos, cuál es la calidad de lo que estamos haciendo. Por eso es vital, perdón, Ceci, termino un punto, por eso es vital que no terminen trabajando todo el día, y que al final del día sepamos si estuvimos exactamente en todas las actividades que debíamos estar, que nos vayamos de alguna manera con el concepto de estuve en todos los roles que tuve que ocupar, que hoy están todos mezclados en el mismo lugar, en nuestra casa, y eso nos va a ir dando como la pauta de si realmente pudimos ejercer todos los roles con adecuación o no. Sí, perdón. Muy bien, y el segundo punto que nos parece también importante a trabajar en la gestión de los equipos tiene que ver con un adecuado manejo de la comunicación. Y aquí el rol de los líderes se vuelve fundamental, porque los líderes son los capitanes de este barco que intentan no solo llegar a puerto, sino atravesar esta tormenta, que es su desafío mayor, ¿no? Ver cómo sortea todos los obstáculos que se le van presentando, todas estas fases de las cuarentenas, con las variantes y con todas las implicancias que tiene. Entonces, es vital hoy por hoy fortalecer a los líderes en su rol y darles claridad. Y también desde el lugar del líder pensar cuál es su contribución como líder, ¿no? A su equipo. Un liderazgo que tiene dos características que hoy por hoy son fundamentales. A ver, todos los puntos que nosotros mencionamos con Ana son los que nosotros venimos trabajando siempre en las organizaciones, pero que en una situación de crisis como esta se ponen de manifiesto mucho mayor, y que si las personas no los tienen y no los desarrollan, les va a ser mucho más difícil gestionar óptimamente. Y es un liderazgo colaborativo y un liderazgo de servicio. Hoy vieron que ya no se habla más del líder que imparte órdenes, sino que es el líder que está al servicio de su equipo, que busca que su equipo brille. Y una manera de hacerlo en esta situación de pandemia es ver cuál es su contribución, cómo puede él ampliar el horizonte de su equipo, ¿no? No quedarnos en la situación catastrófica actual, que obviamente no es criticable, porque a todos, la verdad que vemos un panorama tan negro que es como totalmente entendible que eso suceda. Bueno, el líder es hoy el que tiene que dar esa impronta y esa motivación
pero también con la escucha, ¿no? Con la contención. Y también porque es un momento súper oportuno para acelerar el desarrollo de los equipos, ¿no? Para que aquellas personas que estaban medio rezagadas muestren un poco cuáles son sus talentos y cuáles son sus competencias a desarrollar. ¿Y qué es la clave para que esta comunicación realmente sea adecuada? Que se den dos cosas importantes. La información adecuada que tengo que comunicar y una óptima comunicación. De nada sirve que yo tenga la información correcta si no tengo el timing para darla. Si la doy a destiempo, si la doy fuera de lugar, fuera de momento, a quien no se la tengo que dar, a unos sí y otros no. Es muy importante que la información sea planeada, sea pensada y sea comunicada en tiempo y forma. Algo mal comunicado me puede volver después como un boomerang en la organización. Entonces, ¿qué tipo de información es clave que yo dé? Es cómo impacta la situación actual en la organización. La situación actual con todas sus variantes, como dije antes. La pandemia, las diferentes fases de la cuarentena y las políticas a desarrollar. ¿Cómo impacta puntualmente hoy en mi organización? La información sobre todo tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que ser transparente. Es vital esto por varios factores. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo información, se producen vacíos. Y cuando se producen vacíos, vienen uno de los enemigos principales de las organizaciones, que son los rumores. Ay, no, pensé que como cuando Alberto habló, dijo tal cosa a nosotros, no, porque en tal otra empresa me dijeron que no. La comunicación también tiene que ser periódica. Dentro de esta transparencia y esta claridad está la periodicidad. Sin bombardear todo el tiempo, por eso tiene que ser planeada, informar. La organización en este momento opera como un órgano que contiene. Tiene esta parte maternal que tiene que contener, que tiene que dar un rumbo, un límite, una certeza, una decisión, porque aún en tiempos de crisis y de vulnerabilidad hay que tomar decisiones y hay que seguir trabajando. Entonces, no desinformar y generar que completemos espacios con estos vacíos de rumores, ¿no? Es importante también porque esto refuerza la credibilidad y la confianza que las personas y los colaboradores tienen en la organización. Si yo pertenezco a una organización que sé que se comunica conmigo, que me informa fehacientemente, me voy a sentir segura y protegida. Voy a seguir queriendo estar ahí y la voy a seguir eligiendo y voy a trabajar de la mejor manera. Que en definitiva es lo que queremos, que la gente trabaje de la mejor manera y se sienta a gusto y entienda por qué está ahí, por qué sigue eligiendo estar ahí. Después es súper importante que los líderes tengan unificación en sus discursos, ¿no? Acá no sirve el dicho de la información es poder, sino que es muy importante que se pongan de acuerdo para dar la información en simultáneo, para, obviamente, evitar cualquier resquemor entre los equipos, y también para fortalecer esto de la confianza y la credibilidad, más en tiempos en donde la información va cambiando tan rápidamente. También información que esté relacionada con la conducta a seguir, con todos los protocolos, que sabemos que nuestra vida se transforma en un protocolo, lamentablemente es así, pero también cuando este protocolo pasa a ser parte de nuestra vida cotidiana, a veces como que se relajan las defensas. Entonces, no, estarlo comunicando de maneras creativas constantemente. Siempre que la información sea información oficial, información verificada, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y también los líderes elegir qué tipos de información ellos reciben, ¿no? Hay que filtrar también la información. Y acá queremos hacer como un punto seguido a quienes lideran los equipos de recursos humanos, que bueno, hoy están en el foco también de la atención porque tienen que mechar la gestión de las personas y sin descuidar el negocio y la organización. Entonces, y acá hay una aclaración que es súper importante que tiene que ver con que, a ver, los líderes de recursos humanos no son los que tienen que hacer el cambio, son los que ayudan a su implementación. Esto también tiene que ver con nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con muchos equipos de recursos humanos y cuando la organización no tiene un equipo de recursos humanos formal o está absorbido por otro que se dedica a otra cosa, somos estas personas que acompañamos el cambio, ayudamos a gestionarlo, pero no somos los que lo llevamos a cabo. De nada sirve, porque si no, cuando nosotras nos vamos o cuando esos líderes no están de recursos humanos, ese cambio no echó raíces. Entonces es importante esto, no son quienes acompañan, quienes motivan, quienes contienen, quienes ayudan, quienes proponen, pero no son los que lo ejecutan. Muy bien. Bueno, y algo que es de alguna manera evidente, pero que nos cuesta muchas veces poner en acción, es el hecho de que transitar una situación tan inusitada, es esperable también que podamos buscar nuevas respuestas frente a lo que nos toca vivir. No nos podemos seguir manejando con las mismas respuestas o formas previas, porque algo nuevo
requiere que obviamente pongamos en desafío nuevas respuestas, ¿sí? Sin embargo, esta novedad o esta forma innovadora de enfrentar la situación hace que nos replanteemos que hay 4 pilares dentro de una organización que nosotros consideramos que es importante que se mantengan muy firmes en nuestro accionar. Esta es la gestión, la comunicación, la decisión y la organización. Pero ¿qué pasa? Además, uno de estos, como bien viene trabajando y diciéndolo Ceci, es la comunicación. ¿Por qué? Porque tanto la gestión, la decisión y la organización, si yo no tengo una buena base de comunicación, por más que sea impecable, todo lo puedo llegar a estropear por todo lo que contó Ceci previamente, porque una comunicación donde falla, hago que falle el resto de las áreas. Entonces, basándonos un poco en esta cuestión comunicativa, yo voy a ir a lo que nosotras sugerimos de alguna manera, los no. Lo que no hay que hacer bajo ningún punto de vista, aunque la situación esté tan complicada como ahora. Y uno de esos es el no engañar. No engañen a sus colaboradores, por más que ustedes crean que les están haciendo un bien o que la ambigüedad los lleve a un punto medio gris, no los engañen, no se comprometan con tiempos que no van a poder cumplir o con cuestiones que no están bajo su control. Hay que ayudar a que los colaboradores manejen la incertidumbre que nos toca, pero ustedes, por más buena intención que tengan, no brinden información que no es totalmente fidedigna. Si no es cierto o si no estamos seguros, es mejor no comunicarlo. Otro de los no sería el no ser autoritario. Es importante, lo comentó Ceci previamente, es importante ser directivo, ¿sí? Pero no ser autoritario. No se trata de ejercer el liderazgo previo que se venía ejerciendo con mayor autoritarismo en algunos de los casos, no en todos por supuesto, sino un liderazgo de puertas abiertas, que sea directivo, que la gente sepa exactamente a dónde tiene que apoyarse. Por otro lado, tampoco no hacer juicios de valor, esto ya lo vimos previamente, ni sobre las decisiones, ni sobre las situaciones personales. Esto hace que muchos colaboradores, nosotros cuando lideramos, tomamos atribuciones de juicio de valor sobre determinadas circunstancias sin tener toda la información para analizar o para llegar a una conclusión, nuestros colaboradores pierden cierta credibilidad en lo que decimos. Si ellos ven que nosotros podemos hacer libremente juicios de valor y no contamos con toda la información, empezamos a perder peso y credibilidad. Otra cosa es no minimizar a los equipos, ni a sus necesidades, ni a las personas. Siempre es bueno entender que en la diferencia está el valor, ¿sí? Y si no logramos escuchar al otro, a lo que es diferente, o a las otras opiniones, va a ser muy difícil valorar la diferencia. Y por otro lado también, mantenernos abiertos a escuchar, a repensar, a reinventarnos, a cambiar, motivar a la gente a que lo haga, esto que hablaba Ceci de las características de personalidad que muchas veces son innatas en estas personas que van para adelante ante los cambios y demás, bueno, potenciarlos, tratar de darles como cierta libertad en este sentido, dentro de lo que los márgenes de nuestra organización nos lo permita. Porque el cambio claramente no es negativo, o sea, no hay que jactarnos del no cambio, del decir yo hace 20 años que soy igual, o sea, eso me habla capaz de otras cosas, me puede hablar de inflexibilidad, de rigidez, de intransigencia incluso. Entonces, apoyar el cambio, sobre todo porque la situación nos muestra que las situaciones cambian y no siempre vamos a poder predecir hacia dónde. Entonces, cuanto más plásticas sean las personas que trabajan con nosotros en nuestra organización, más flexibles sean, con mayor aporte van a poder justamente atravesar este tipo de contextos que se modifican día a día. Y por supuesto, mostrarse abiertos hacia otras formas de liderazgo, ¿no? Tratemos de ver cómo lideran otras personas, de ver quiénes tienen éxito, observemos, miremos,
seguramente hay algún líder, algún jefe, alguna persona, alguna referente que nos muestra que tiene éxito en su equipo. Entonces empecemos a ver qué es lo que hacen estas personas para poder asimilar de alguna forma sus modelos, ¿sí? Buenísimo. Bueno, y estamos en una de las últimas filminas, que bueno, el día después, y elegimos esta foto porque un poco ejemplifica cómo estamos ahora y a dónde queremos llegar. Estamos con un árbol mustio que se le fueron cayendo las hojas, y queremos ir hacia un nuevo renacer, ¿no? Representa la situación en la que estamos, en la que queremos llegar. La idea es empezar a pensar ese renacer desde hoy, desde el día de hoy. No pensar en el día después como un día que va a empezar un día después. Hay que gestarlo ahora. Tenemos que tratar de ser resilientes, concepto que hoy está más en boga que nunca, salir fortalecidos, florecer, brotar, sentar hoy las bases para ese árbol que queremos ser, ¿no? Y estamos frente a un nuevo paradigma, todo ha vuelto a cero, algunas cosas van a cambiar, otras van a ser exactamente igual, pero lo cierto es que no van a ser el contexto global y no va a ser el mismo. Y el panorama incierto hace que obviamente esto nos genere todavía más incertidumbre a nosotros. Entonces, en esto sí es muy importante ser cautelosos en ver qué nos sume, qué nos resta, ¿no?, de toda esta situación, saber que es un cambio del que vamos a ir nosotros totalmente transformados, el mundo cambia y nosotros con él. Y bueno, y un poco ver qué hemos aprendido, qué estamos aprendiendo, cuál va a ser nuestro baluarte para esta situación, ¿no? Esto nos parece algo muy importante, esto del aprendizaje. Y bueno, y el tercer concepto, que es el de las habilidades blandas, que es el eje transversal sobre el que nosotras trabajamos en todo proyecto de gestión de cambio, de gestión de talentos, que hoy más que nunca están puestas a prueba y va a ser necesario desarrollarlas. Habilidades como la empatía, la tolerancia, la flexibilidad, la adaptación a entornos disruptivos, la resolución de conflictos, el poder trabajar en equipo. Volviendo a nuestro lema, el cambio es la norma, cuanto más nosotros podamos desarrollar nosotros y nuestros equipos estas habilidades, vamos a tener personas que se van a poder adaptar más rápidamente a los cambios y van a ser un equipo más ágil. ¿Y por qué esto es importante? Porque más allá de nosotros, los cambios van a ser cada vez más rápidos y más frecuentes. Entonces, para no colapsar, para que sea como parte, no les digo de nuestra rutina, ¿no?, porque tampoco se trata de achancharse, pero para que podamos realmente sortear esta tormenta y salir fortalecidos, y cuando venga la ola, surfearla con mucha más rapidez y con éxito, porque lo importante también es eso, éxito, ser eficaz y ser eficiente, siempre con este lema. Es importante que nos desarrollemos y que desarrollemos a nuestros equipos en estas habilidades. Y dentro de estas habilidades también está el tema de la diversidad, ¿no? La diversidad de los equipos, el poder incorporar a todas personas con habilidades diferentes, el concepto de diversidad como diversidad cognitiva. Es decir, ¿cuál es el talento de las personas que están en mi organización que pueden aportar a mi organización? ¿Qué talento tiene esa persona y qué puede aportar a mi organización? Y a ver, seguro que en esta situación de crisis ustedes tal vez empezaron a ver personas que antes tal vez no hubieran visto desplegar habilidades que tal vez si esta situación no hubiera pasado, ustedes nunca hubieran esperado que esto fuera así, incluso ustedes mismos. Cuando uno lo ve en la cotidianidad o ven con familiares que te dicen me puse a cocinar, bueno, esto también se ve en el trabajo, hay mucha gente que esto fue una oportunidad y ellos mismos están sorprendidos de cómo reaccionaron. Y si no les pasa eso, tratar de buscarlo. En esto de la escucha, en esto de ser una organización que contiene, y en esto de desarrollar las habilidades blandas de los colaboradores. No se trata de ir con un maestro con un librito a tenés que ser más flexible, no, a ver, ¿cómo hago yo como líder para que esa persona desarrolle mayor flexibilidad? Va a haber gente que lo va a hacer más naturalmente y va a haber gente que lo va a hacer menos, pero está en mi rol de líder poder ayudarlo a que lo encuentre. Y en este sentido el concepto de diversidad es súper amplio porque solo con equipos diversos se van a lograr resultados y decisiones ágiles. Y va a haber esto del liderazgo colaborativo. Otro punto importante es la mirada en retrospectiva. Como siempre, tanto nosotros, el mundo, la organización, van a mirar cuando ya haya pasado con el diario del día después y vamos a ver, nos vamos a preguntar qué rol ocupé yo en esta pandemia, qué rol ocupé yo en mi familia, en mi equipo de trabajo, en mi organización, para el mundo, si quiere. ¿Qué aprendí? ¿Qué me llevé? Y esta actitud, si encontramos aspectos buenos, que seguro que los hay, y también, ojo, también nos encontramos con aspectos que tal vez no fueron no tan buenos, bueno, ¿qué de estas potencialidades que logré desarrollar me van a acompañar después de esta crisis? ¿Y cuáles me quiero llevar?
y quiero utilizarlas para que mi equipo también las haya desarrollado. ¿Qué cosas de la cuarentena y la buena gestión de mis equipos de trabajo me quiero llevar y quiero que sigan instauradas en este día después y en este nuevo renacer? Bueno, muy bien. Y ahora una breve mirada que con Ceci poniéndonos un poco a pensar, ¿no? Sobre cómo veíamos nosotros la cuarentena. Creemos que de alguna forma, tal y como dicen ustedes mismos, son un proveedor estratégico y necesario para la vida, y que de alguna manera está presente en todo lo que se fabrica, ¿no? Y se produce. Entonces, aprovechen toda oportunidad que haya como para darle importancia a la industria, ya que hoy más que nunca es esencial para combatir esta pandemia. El mundo lo tiene que entender así, y ustedes también transmitírselo al mundo de esta manera. Su buen funcionamiento también garantiza la estabilidad de la vida tal y como la conocemos. Dependemos de todo lo que puedan hacernos llegar a nuestras casas, al mercado, para que trabajen los profesionales, y entonces de alguna manera este rol, ¿no? del compromiso que ustedes asumen día a día con la salud y con todo lo que necesitamos para el bienestar general, es un gran peso que de alguna forma les toca tener sobre sus espaldas. Y consideramos con Ceci que toda ayuda que puedan tener va a ser poca, pero es un poquito más para que ustedes puedan cumplir efectivamente con su labor. Por eso es importante también que puedan preservar a las personas de sus empresas, porque son gracias a ellas, por más que la empresa tenga mucha tecnología, siempre hasta el día de hoy, año 2020, las personas van a estar atrás de esta tecnología. Entonces sí, cuidar por supuesto a las personas que forman a la empresa. Ceci, avanzamos si querés, y ya con esto cerramos la charla, un poco contarles nuestra propuesta para hoy, y de alguna manera contarles que, bueno, que hacemos un seguimiento personalizado, tanto a dirección como a gerencia, por esto que decíamos antes, porque llevar adelante a las empresas en un contexto de crisis y de urgencia constante demanda una energía inusitada, por supuesto, entonces ofrecemos un espacio de escucha, y trabajamos en colaboración para que puedan llevar adelante un manejo claro y acertado de sus equipos. Entonces, si querés seguir. Otro de los productos que desarrollamos puntualmente para este momento de pandemia y que estamos trabajando mucho es el asesoramiento a los equipos de recursos humanos, como les comentaba antes. La verdad que están en un momento de desafío muy grande, tratando de hacer malabares, y bueno, los ayudamos, los contenemos, los asistimos para que tengan las herramientas y darles alternativas para abordar la incertidumbre de este contexto, y bueno, todos los temas que surgen con sus equipos, tanto con el tema de, no tanto más que nada de los protocolos, sino más que nada de esto de la asistencia y de la gestión, ¿no? Y después todo el tema que tiene que ver con la comunicación, que comunicar, que la comunicación sea efectiva, sea óptima, cuándo comunicar, por qué. Y en este punto también es muy importante, que también es pilar para nosotras, en todas las situaciones de crisis por lo general, tanto en lo personal, pero en las organizaciones sucede mucho, se pierde, es muy importante la vuelta a la identidad, la vuelta a por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y que esa comunicación, sea lo que tengo que comunicar, tiene que tener que ver con cuál es mi empresa, qué valores tiene, cuál es mi misión, ¿no? Volver a eje con eso. Los momentos de crisis nos hacen tambalear en todo sentido. No está mal, porque también con eso se introducen cambios que pueden ser, por supuesto, beneficiosos, pero también hay una identidad y algo propio que es lo que nos hace volver a eje. Esto, para retomar el inicio de la charla, este lugar seguro al que queremos volver. Bueno, en lo que es la organización, la comunicación efectiva tiene que ver con eso, con realmente poder que todo lo que comuniquemos esté en relación y en unión con el tipo de empresa que somos y queremos ser. Les agradecemos un montón, la verdad, nos encantó compartir esta tarde con ustedes, y ahora abrimos el espacio para las preguntas. Gabriel, si te parece. Hay varias preguntas que me fueron llegando, algunos amigos por WhatsApp, otros ahí en privado, y otras mías. Bueno, así que vamos a hacer un poquito de ping-pong de preguntas. Sí, muchas gracias por la presentación, creo que en este momento no habíamos nunca encarado un tema así, digamos, en el IPA y en la Cámara. Creo que es un tema que cada vez más tenemos que
ir sumando. La verdad que ibas hablando y creo que, bueno, hay muchos temas para tocar. Primero me gustó lo de revalorizar la industria, y es cierto, la industria química, petroquímica, plástica, de alguna manera a veces no tenía una buena prensa, y creo que en todo este momento de pandemia está siendo revalorizada, ¿sí? Como de alguna manera cuidando a la gente, tanto con las máscaras, con los químicos, digamos, para desinfectarse, etcétera, y creo que eso es muy bueno y valioso, y está bueno que lo diga gente que no es de la industria, digamos, por lo menos como usted, así que me pareció muy buena. Algunas preguntas, digamos, que tengo, ¿no? Una que hicieron ahí por chat, en todo esto del home office, es cierto que ahora nos estamos digamos, nos estamos acostumbrando mucho más, pero digamos ¿cómo medirían performance en esta nueva, digamos, normalidad de home office? Y no sé si tienen analizado cuáles son ¿cómo se llama? El hardware necesario, digamos, para eso, teniendo en cuenta que cada una de las realidades de las personas es diferente, ¿no? Los espacios y todo. ¿Cómo medirían eso, ¿no? Porque en definitiva en algún momento hay que medir performance de la gente, ¿no? Eh, ¿Cómo lo harían? Sí. Gabriel, bueno, por un lado, entender capaz que estas formas depende también de cada empresa, ¿no? Hay empresas más tendientes a métricas más exactas, otras que no tanto, pero por lo general, y un buen norte como para medir la eficacia de las personas y de sus trabajos y demás, es lo que antiguamente siempre se llamaba el trabajo por objetivos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque además hoy ya no estamos pudiendo medir la cantidad de horas que la gente está o no trabajando. Entonces, es interesante que empezamos a entender que, por lo menos en este contexto, no decimos en el home office como beneficio del empleador, del empleado, sino en el home office pandemia, es importante ver que cada uno empiece a preguntarse si están cumpliendo con los objetivos, si los objetivos se van cumpliendo. Uno tiene cierto parámetro de hasta dónde da el equipo o hasta dónde se le puede pedir a determinadas personas, ¿no? Entonces, de alguna forma, tratar de sostener este nivel que se venía barajando, teniendo capaz consideraciones, porque no es lo mismo cómo puede estar trabajando determinada persona en su casa que otra, pero sí de alguna forma tratar siempre de la medición por objetivos, o sea, incluso si alguna empresa está capaz más orientada a trabajar con métricas específicas, a veces nosotras nos pasa de ir a determinadas empresas y nos dice puntualmente que, bueno, que hay cosas que ellos miden con determinadas herramientas que ellos poseen, y sobre todo las que son de tecnología y demás, que están como más acostumbrados a las mediciones de este tipo. Pero por otro lado, igual siempre está bueno no olvidarse del criterio común, del sentido, y de saber dirigir a los equipos más allá de un número. Siempre el número es mucho más enriquecido si lo puedo hacer un atributo cualitativo a ese número, ¿no? Entonces, una cosa es que la métrica me dé, pero ¿a qué costo o a razón de qué? Entonces, tenemos que cumplir los números y los objetivos con las métricas, pero también no por eso nos vamos a desentender de comprender hasta dónde llegó el equipo, de qué manera llegó y si realmente le queda resto. Porque Okay. muchas veces pasa que no queda resto, entonces un mes estamos bien, 2 meses también, pero se empiezan a ver inconvenientes a largo plazo o a mediano plazo. No sé si respondí No, perfecto, perfecto, tu perfecto. inquietud. Es un contexto nuevo para todos y creo que también capaz que medir con la misma vara que medíamos no es lo correcto, digamos, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Una pregunta, hablaron mucho de los líderes, ¿no? De cómo, digamos, bueno, del rol, de la importancia en este cambio, digamos. No sé, ¿me podrían dar algunos tips, digamos, de cómo mantener la motivación del equipo? Porque muchas veces uno dice, bueno, me lo llevo a todos no sé, lo junto, antes se hacía eso, digamos, ¿no? En general, para motivar al grupo, pero bueno, ahora no se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para mantener, digamos, un espíritu de equipo
a la distancia, solo, y bueno, ¿qué tips le podríamos dar a los líderes? Perfecto. Bueno, primero, obviamente, recordando esto que hablamos en la charla, de ser líderes colaborativos, de despertar también el liderazgo en los otros, este tema de ser quien aporte, que contribuye, amplía horizontes, ¿no? Y que contiene, y un líder que está al servicio. En lo puntual, algo que nosotras incluso hacemos mucho y proponemos mucho es, y que tiene relación con la pregunta anterior, que también para poder tener una métrica o para poder llegar a objetivos y que el home office sea productivo, es que las reuniones sean efectivas y que no se hable de otros temas. Pero a ver, en un contexto como este sabemos que la gente tiene, y para poder compartir como equipo y que no se pierda el espíritu, necesita un espacio. Entonces, nosotras sí proponemos, que a veces las propiciamos nosotras, o a veces en empresas que no asesoramos lo proponemos para que lo hagan, una vez por semana, que tengan una reunión que sea como una especie de after office o como un momento en donde van a hablar de otra cosa, o sea, y se van a encontrar desde otro lugar, un Zoom que sea de entretenimiento, o que se pueden, y que ahí pueden compartir diferentes cosas, no sé, la serie de Netflix que están viendo, un libro que estén leyendo, algo que les esté pasando, o sea, eso dependerá del vínculo que tienen, ¿no? A veces otros encuentros son de dinámicas más grupales, que los propician los líderes de recursos humanos. No perder la parte humana, o sea, lo que nos está pasando es que la verdad sirve un montón esto, y gracias a Dios que estamos en este momento en donde hay todas las herramientas tecnológicas y se puede seguir adelante con un montón de cosas, pero todos estamos ansiosos de lo humano y de no perder ese contacto. Y bueno, hacer lo posible también a través de encuentros virtuales, tener encuentros que sean disruptivos en este sentido y que revaloricen los vínculos del equipo y el liderazgo, ¿no? Porque de repente también uno se encuentra de otra manera, se redescubre de otra manera, descubre a su líder de una forma y al que es liderado también de otra manera, ¿no? Desarrollando también las habilidades de encuentros de este tipo. Ok, perfecto. Y perdón, otra cosa, Gabriel, que es muy importante también, con Ceci siempre lo manifestamos, porque lo que vemos es que esta situación de home office hogareña hace que muchas personas del equipo no tengan todas las tareas bien claras y muy desarrolladas, y las tareas recaen sobre determinados 3 o 4 personas clásicas. Y esto es importante para poder liderar adecuadamente, el hacer sentir a cada miembro del equipo que tiene una razón de ser y un porqué en ese lugar y que necesitamos de su trabajo. Entonces, no apoyarnos cómodamente en los que siempre están a disposición, sino ser de alguna manera más retributivos con todos, porque esa persona en algún momento vamos a necesitar que vaya nuevamente a trabajar, y si no le pusimos la camiseta de nuestro equipo, va a ser difícil que quiera volver a trabajar en las circunstancias que ya prevemos que van a tener que volver, que posiblemente no sea sin COVID. Entonces, al pedirle esto a esa persona, hay que ponerla del lado de nuestro equipo, dándole valor. Ok, perfecto, gracias. Una última pregunta para cumplir más o menos con los tiempos que dijimos. Se habla mucho de que toda esta situación, digamos, está acelerando tendencias, ¿sí? Por varios lugares, cosas que sabíamos que iban a venir, que con esta situación se están acelerando. ¿Qué creen el día después que pasado la pandemia van a quedar en los ámbitos laborales, en el liderazgo de los grupos? ¿Qué es lo que dicen, que creen que va a persistir el día después? Bueno, por un lado, fundamentalmente, va a persistir todas aquellas personas que pudieron adaptarse rápidamente, que pudieron flexibilizarse, que pudieron capitalizar. Creemos que algún tipo de herramienta virtual, hay muchas reuniones, mucha gente manifiesta en los workshops que hacemos o en los encuentros que tenemos que, a ver, pierde mucho tiempo con cómo eran las reuniones antes, ¿no? Creo que, a ver, obviamente nada reemplaza el encuentro uno a uno, pero que hay determinadas reuniones que van a seguir. Y algunos aspectos creo que van a seguir totalmente igual, porque por un lado estamos como un poco hartos de la situación y queremos volver a nuestra... Es natural que así sea un poco a lo anterior, y ahí un poco se va a ir reformulando el panorama. Pero bueno, creo que es vital estas 3 cosas, ¿no? La capacidad de poderse haber adaptado al cambio, y que nos llevamos, ¿no? No perder lo que aprendimos a nivel equipo
a nivel personal en esta cuarentena. O sea, que no sea como, bueno, como cuando nos acordamos, ahí te acordás cuando pasó la pandemia, no. Es muy importante que aquellas cosas que vemos que son efectivas, que son productivas, que hacen bien a nuestros equipos y nos hacen bien, las conservemos, que nos acordemos realmente. Porque lo cierto es que, tal vez no un cambio como este, pero va a haber muchos cambios y muy acelerados, y eso es lo que nos va a ayudar a poder capitalizarlos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana, Cecilia. Les agradecemos Un de placer. parte del IPA y de la Cámara. Esta charla creo que fue, como digo, diferente, porque en general damos temas un poco más duros, pero bueno, creo que es el momento adecuado para discutir todos estos temas. Y bueno, a los que participaron, les agradezco también. Estamos grabando esta charla, así que la vamos a subir en LinkedIn para si la quieren replicar. En el LinkedIn del IPA y de la Cámara. Y bueno, nada, desde ahora son aliadas de la Cámara y del IPA para futuras acciones que hagamos. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias a todos por participar. Nos estamos viendo. Que estén bien. Muchas gracias. Encantadas. Luego, chau, chau. Chao. Hasta luego.